noches, hermanos, bienvenidos al culto de oración y estudio bíblico. Les invito, hermanos, a que entonemos cantos para alabanza, honra y gloria de nuestro Dios. Oh
Seguidamente, hermanos, les invito a que pasemos al tiempo de oración y vamos a iniciar poniendo un grupo de nuestros hermanos en la presencia de nuestro Señor. Entonces, para hoy tendremos a nuestra hermana Marta Galeano, a su esposo Raúl, a Fernando y sus hijos, también por Carlos y Néstor. Que el Señor sea bendiciendo a este grupo familiar, igualmente por nuestro hermano Alex Gaviria, su esposa Natalia, por Danilo y Sara, también sus hijos. Igualmente por nuestro hermano Felipe González, su esposa María Isabel y Dana, su hija. También por mi familia, mi esposa Janet, por Ana María, Alexandra, Natalia y Gustavo, que es el esposo de Natalia, que el Señor también sea bendiciéndonos y ayudándonos en todas nuestras necesidades. Igualmente por nuestra hermana Marina Urrego, que el Señor también sea bendiciéndola en su salud y en todas sus necesidades. Por mi señora madre Rosa Calderón, o Blanca Calderón, como la conocen muchos, que el Señor también sea bendiciéndola y ayudándola en todas sus necesidades. Por nuestra hermana Yadira Cobo, su esposo Andrés, Isaac y Nasli, sus hijos, que el Señor sea bendiciéndolos también. Por nuestro hermano Cipriano, su esposa Carmen, y también ponemos delante del Señor a sus hijos, a toda su familia, que el Señor sea igualmente bendiciéndolos. Por Luis Carlos y Diana, y por sus hijos Daniel y Felipe, que también el Señor sea bendiciéndolos. Obviamente ha sido un tiempo duro por lo de la pandemia, pero que el Señor siempre los bendice y los protege, y ya para esta fecha yo creo que ya ellos están ya mucho más recuperados. Entonces vamos a poner también en el muro de las peticiones: pido oración por mis padres y hermanas para que el Señor los bendiga y los proteja de todo mal. Janet. Oración por todas las hermanas que están enfermas, por Natalia Villa, gracias al Señor por Cristina, y por todas las bendiciones recibidas. Blanca Calderón. Gracias por las oraciones de todos los hermanos para nuestra recuperación. Que nuestro buen Dios los bendiga. Luis Carlos y Diana. Oración por todos mis hermanos en la fe, que el Señor los bendiga. Por algunos de mis compañeros de trabajo contagiados por el virus, muy delicados de salud, que pronto se recuperen. Juan Carlos. Entonces, hermanos, les invito a que tengamos una oración, poniendo delante del Señor todas nuestras necesidades. Oremos. Eterno Padre y Dios de la gloria, Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso que nos permites poder estar congregados hoy a través de este medio virtual, Señor. Te damos la honra y la gloria y las gracias, Señor, por todo lo que nos bendices, por tu protección para con nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, por estar en nuestro corazón, Padre amado. Y ponemos delante de ti, Señor, a estas familias, Señor, por las que hemos mencionado hoy, por estas peticiones también, Padre Celestial, que se han hecho, que tu amor y misericordia siempre están a nuestro lado. Gracias, Señor, por todos nuestros hermanos. Pedimos tu bendición para ellos, para sus familias, para todos sus hogares. Que tu misericordia esté con todos, Padre Celestial, y que nosotros también podamos entender que debemos de hacer las cosas a la manera como tú nos las has enseñado, Padre Celestial. Y tenemos que tener cuidado también, Padre Celestial, porque la desobediencia lo único que genera son problemas y dificultades, Padre Celestial. Tú quieres que seamos obedientes, respetamos tu palabra, Padre amado, porque te amamos y te necesitamos en nuestra vida, Señor. Te damos la honra y la gloria. Podemos delante de ti, Señor, a nuestros gobernantes, Padre Celestial, para que tú seas bendiciéndolos y ayudándolos en todo, Padre Celestial. Muchos, obviamente la gran mayoría, no te conocen, Padre amado, pero igual siempre los ponemos delante de ti porque es también un mandato, Señor, orar por nuestros gobernantes, por nuestras autoridades. Los ponemos todos delante de ti, al presidente de la República, a los gobernadores, alcaldes, a todos los del Ministerio de Salud, a la Fuerza Pública, Señor, a todos los que toman decisiones en los diferentes departamentos, municipios y localidades, Padre Celestial, que tú seas bendiciéndolos y ayudándolos también en todas sus necesidades. También, Señor, ponemos delante de ti a todos nuestros hermanos, los que están esperando una oportunidad de trabajo, Padre Celestial,
que tú seas abriendo puertas, Padre amado, que tú seas ayudándoles igualmente por nuestros hermanos que están enfermos. También los ponemos en tus manos para que tú seas bendiciéndolos y ayudándolos, Señor, para que se puedan recuperar. Y todo lo ponemos pues en tus manos, Padre Celestial. Ahora ponemos delante de ti, Señor, el estudio bíblico de hoy, para que tú seas hablando a nuestros corazones, dándonos sabiduría, Señor, para poder comprender lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Te damos las gracias y pedimos pues tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, ahora vamos a pasar a nuestro estudio de hoy. Estamos estudiando 11 razones por las cuales vale la pena ser cristiano y hoy vamos a tocar la octava razón. Entonces, la octava razón es: siempre tienes algo que hacer. Esa es una de las razones por las cuales vale la pena ser cristiano. Siempre habrá algo que hacer. ¿Cómo puedo encontrar tiempo para Dios cuando tengo tantas ocupaciones? Y eso es lo que muchas veces nos preguntamos. ¿Cómo saco ese ratico? ¿Cómo saco ese momento para poder buscar del Señor? Debemos de hacer una pausa, porque eso es lo que el Señor nos manda antes de empezar nuestro trabajo. Leemos un pasaje de la Biblia, o si tenemos, normalmente en internet encontramos enseñanzas para el día, ¿cierto? Lo que hace nuestro hermano Alex y Luis Carlos, que mandan los devocionales para el día. Eso es muy bueno porque uno, antes de empezar su labor, se conecta con la palabra de Dios. ¿Pueden mis metas e intereses en este mundo formar parte de mi vida con Dios? Mire lo importante. ¿Pueden mis metas e intereses en este mundo formar parte de mi vida con Dios? ¿Qué piensan? Vamos a mirar lo que dice. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21. Es muy importante saber en dónde está mi tesoro. Si no permanezco atento a mi llamado, mi enfoque puede desviarse de atrás para adelante y mi tesoro llega a estar firmemente fijo en las cosas de este mundo. Y ahí es donde nosotros obviamente tenemos que tener cuidado. Porque allá donde está nuestro tesoro, allá está nuestro corazón. ¿Será que está en la economía? Es que quiero escalar, quiero lograr, ¿cierto? Quiero un ascenso, me voy a esforzar. Entonces, ahí es donde está el corazón, ¿cierto? En buscar poder tener riquezas. Y realmente, por más que nosotros hagamos riquezas en esta tierra, nada nos podremos llevar. No hay un entierro con trasteo, como dice el refrán popular, no hay entierro con trasteo. Siempre hay tiempo para hacer las cosas que más me interesan. Y si soy honesto conmigo mismo y pienso en dónde ha estado mi interés estos últimos días, semanas o meses, podré ver qué cosa he priorizado y valoro más. Y ahí es donde está el detalle. Y mire, dice lo que dice Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo, hermanos, para todo. Y por eso nosotros siempre debemos de enfocarnos a sacar ese tiempo para el Señor, que es agradable y perfecto. Él quiere que nosotros le busquemos de corazón. No ser simplemente unos religiosos que vamos el domingo solamente para sacar ese tiempo y ya después en toda la semana no volvemos a coger las escrituras para leerlas, no hacemos un devocional. El Señor quiere que nosotros le reconozcamos como nuestro Dios y Señor, el amo de nuestra vida, que el Señor siempre nos bendice y no lo hacemos por religiosidad, sino porque tenemos una relación estrecha con nuestro Señor. Todo lo que hago debe ser hecho ante el rostro de Dios. Mis preocupaciones e intereses diarios pueden rápidamente volverse la razón por la cual me distraigo constantemente de aquello que realmente importa. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, ¿cierto?
Muchas veces tenemos otros intereses aparte, nos preocupamos porque no hemos podido lograr esto o aquello y nos distraemos y no buscamos del Señor. Esto acapara todo mi tiempo y rompe la conexión que tengo con el Espíritu Santo. Mi escuela, mi carrera u otras situaciones de la vida pueden ser cosas que disfruto o simplemente una necesidad, pero sea lo que sea, lo más importante es tener una conexión con Dios. Él debe ser parte de todo lo que hago. El Señor, nosotros no debemos sacar al Señor de todas las cosas. Nosotros siempre ponemos primero delante del Señor. Señor, tengo un proyecto, lo voy a poner en tus manos. Si es tu voluntad, Padre Celestial, organiza para que todo eso se dé a la manera tuya, Señor. Señor, voy a hacer esto o aquello, lo voy a poner en tus manos, Señor. Si es tu voluntad, que se haga, Padre amado. Dame sabiduría para entenderlo si tú no lo apruebas. Dice Apocalipsis 1, 17, 18. No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, y he aquí, vivo para siempre. Amén. El Señor, Él es el principio y el fin, el primero y el último. O sea, Él es eterno. Y Él dice, y he aquí, que vivo para siempre. Entonces, qué maravilloso saber que siempre tenemos de nuestro lado a nuestro Señor. Mateo 6:33. Si estudiar mi carrera o el hacer mis trabajos de la escuela evitan que mantenga mi relación con Dios, significa que estoy más preocupado por las cosas del mundo. Mire lo que dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mire qué importante. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. O sea, primero busquemos de Dios, y Él se encargará de lo otro, con toda seguridad, hermanos. Cuando tengo un corazón dividido, me encuentro demasiado ocupado para siquiera considerar a dónde quiere guiarme el Espíritu Santo. Hay que tener cuidado, ¿cierto? Porque cuando nosotros tenemos nuestra mente en el mundo y el otro pie en las cosas de Dios, no vamos a llegar a ninguna parte. Me encuentro demasiado ocupado para siquiera considerar dónde quiere guiarme el Espíritu Santo. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Primero Dios. Pongamos todo en las manos del Señor. Orientémonos. Él es nuestra brújula. Él es el que nos guía. Pongamos todas nuestras necesidades delante de nuestro Señor y Él nos ayudará. Entonces, mire, esto es lo que muestra el mundo, ¿cierto? Soy llamado a estar en el mundo, pero no ser parte de él. Juan 15, 19, que dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Obviamente, como no vamos a las fiestecitas que hacen nuestros amigos, es que usted es un amargado, es que tal cosa, tal otra, entonces siempre nos recriminan como eso. Eso no le agrada al mundo, ¿cierto? Porque ellos quieren que uno haga lo mismo que ellos hacen, que son cosas que no le agradan a Dios. Juan 17, 14 y 19, que dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y es lo que nos muestra la palabra, ¿cierto? El Señor se sacrificó por nosotros, porque nosotros no somos del mundo, nosotros somos del reino celestial. Y por eso tenemos que tener cuidado de no caer.
Y sigue diciendo el párrafo, aunque puedo disfrutar e interesarme por las cosas que me rodean, siempre debo permanecer y tener en cuenta mi llamado celestial. Cuando reconozco que esto es lo único que importa en mi vida, recibo un interés honesto y genuino en las cosas que son de Dios. Hermanos, maravilloso esto, ¿cierto? Siempre tendremos cosas que hacer. Ocuparnos en la lectura de la palabra, en estudiar, en prepararnos cada día, para que cuando lleguen personas que nos dicen tal y tal cosa, no nos van a engañar. No nos van a engañar porque ya conocemos lo que dice la palabra de Dios. Conocemos lo que nos orienta nuestro Señor en todo lo que Él vivió y nos manifestó en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento. Una voz apacible y delicada. En Primera de Reyes 19, 11 y 12 describe nuestra guía celestial como un silbo apacible y delicado. Mire lo que dice Primera Reyes 19, 11 y 12. Y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Entonces mire qué importante este pasaje. El Señor no está en las cosas, pues, en los estruendos y todo eso. No, dice en un silbo apacible y delicado. El Señor nos llamó a paz. El Señor nos llamó a estar tranquilos, a no preocuparnos. Y en medio de esa tranquilidad, Él siempre nos habla. Hay muchas distracciones en la sociedad de hoy que pueden alejarme de mi vida con Dios. Como el sonido de un set de televisión. Estas distracciones pueden alejar esta delicada y apacible voz, llevándome de un lado a otro hasta que mi intención se vaya y me enfoque solamente en las cosas mundanas en lugar de las cosas divinas. No puedo hacer la voluntad de Dios si no puedo escuchar su voz. Tenemos, hermanos, que acercarnos siempre al Señor, no escuchar la voz del mundo, porque el mundo nos habla, ¿cierto? Satanás está ahí como león rugiente buscando a quien devorar, entonces él nos habla. Y entonces si nosotros cedemos a eso que está diciendo el maligno, obviamente vamos a perder nuestro rumbo. Solamente bebiendo diariamente del Espíritu vivo que encuentro en la palabra de Dios, se me dará un oído para escuchar y una armadura para luchar contra los engaños del diablo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5, 8. Imagínense, qué platillo, ¿cierto? Y eso es lo que pasa con Satanás, ¿cierto? Él es echándonos el cuento a ver si nosotros caemos. Y ahí es donde nosotros no debemos de dar ese paso de desobediencia. Cuando estoy inmerso en mis propios intereses y constantemente preocupado con una rutina diaria, dejando de lado a Dios, entonces no estoy preparado para enfrentar al maligno y voy a encontrar a menudo que estoy desarmado cuando llegan las tentaciones. Y ahí, hermanos, es donde nosotros tenemos que fortalecernos. Por eso, como cristianos, una de las razones por las cuales vale la pena ser cristiano, siempre tengo algo que hacer. Ocuparme en la palabra de Dios. No pegarme de un televisor todo un día a escuchar novelas, a ver solamente partidos. No, hay que sacar, hermanos, el tiempo para nuestro Señor. Alimentarnos en nuestra vida espiritual, porque eso nos ayuda a crecer y a ser más fuertes frente a las acechanzas del maligno. Ahí está, mire, está el muchacho orando, y mire, ahí está el tigre, dispuesto a atacarlo, pero obviamente como él está orando,
la protección del Señor está siempre con él. 1 Corintios 10:13 dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Fiel en las pequeñas situaciones. En las situaciones diarias en las cuales soy tentado a pecar, cada día estoy lleno de oportunidades para vencer mi propia voluntad. En mi trabajo o en la escuela puedo ser tentado a frustrarme, enojarme o murmurar. Puede que esté demasiado ocupado para trabajar con mi conexión personal con Dios, pero cuando me encuentro en estas situaciones es exactamente lo que necesito en mi vida para vencer. Por más ocupaciones que tengamos, hermanos, saquemos el tiempo para el Señor. Y eso antes nos va a dar fortaleza cada día. Solo renunciando a mi propia vida puedo llegar a la paz. Estas pequeñas circunstancias del día a día pueden no parecer mucho, pero permanecer fiel en estas pruebas juegan un papel importante en mi vida espiritual. Tenemos que buscar, como dice el versículo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando tu fe está firme en el Señor Dios Todopoderoso, nada te mueve, nada te hace temblar, nada te hace retroceder. Con Él la victoria es segura. Saquemos el tiempo, hermanos, para el Señor. Busquemos siempre de Él. No dejemos que el maligno nos separe de lo que nosotros debemos de hacer. Recuerden que nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Lucas 16:10, que dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. El crecimiento espiritual solo viene a través de la lucha diaria, cuando me esfuerzo por mi llamado y doy muerte a aquello que reconozco como pecado en cada oportunidad. Lejos de ser simplemente una prioridad, una vida con Dios abarca todos los aspectos de mi vida. Hermanos, tengamos en cuenta siempre eso. Siempre tienes algo que hacer. Ocuparnos también en la meditación de la palabra, porque ese es el alimento que nosotros necesitamos. Ocúpate en esto para prosperar en todo. Filipenses 2, versículos 2 y 13, que dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando el año comienza, muchos nos hacemos firmes propósitos, perder peso, salir de deudas, hacer ejercicio, leer la Biblia en un año, pero Dios en este pasaje nos manda a que nos propongamos ocuparnos, es decir, trabajar en nuestra salvación, que es lo que dice el pasaje. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ocupémonos, hermanos. Tenemos siempre algo que hacer, y estar ocupados en las cosas del Señor es lo más maravilloso, porque a la eternidad solamente entrarán aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Esto se refiere al proceso de santificación, por el cual el creyente va abandonando el pecado y consagrando su vida al Señor, con la ayuda del Espíritu. El cristiano poco a poco se va pareciendo más a Jesús, comienza a dar fruto, y Dios quiere que nos ocupemos en esto. La palabra ocupados es el verbo griego que significa hacer algo sin interrupción hasta terminarlo. O sea, hermanos, siempre vamos a tener cosas para hacer.
El Señor nos ama, Él quiere ayudarnos en todo momento. La santificación del creyente, resultado de su vida devocional. Tenemos que buscar siempre la palabra, hacer esa pausa en el día para conectarnos con nuestro Señor, porque es parte de la fortaleza que nosotros necesitamos. Debemos anhelar la santificación, pedirla y tomar decisiones radicales, pues Dios añadirá sus bendiciones prometidas al que lo haga. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Y dice Job capítulo 5, versículos 8 y 9. En tu lugar yo buscaría a Dios y le encomendaría mi causa, porque Él hace cosas grandes e inescrutables, maravillosas sin número. Qué importante este pasaje. Mire todo lo que es el Señor. Más buscad primeramente el reino de Dios, como hemos visto. Todas las cosas os serán añadidas. Y dice Job, en tu lugar yo buscaría a Dios y le encomendaría mi causa, porque Él hace cosas grandes e inescrutables, maravillosas sin número. Lo mejor para nosotros es estar siempre pegados de la mano de nuestro Dios. De este pasaje de Filipenses 2, 12 y 13 aprendemos que la santificación es algo que hacemos por gratitud, obediencia y amor a Cristo. Y es que ese proceso de la santificación es cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros entendemos que hay cosas que no estamos haciendo bien y el Señor nos está alimentando, y ahí es donde caemos en cuenta, Señor, esto no lo puedo volver a hacer, tengo que mochar de raíz esto que estoy haciendo porque sé que eso no te agrada. Las primeras palabras son, por tanto, y nos vinculan con el pasaje anterior que describe la preciosa obra de Cristo al dejar su gloria celestial y venir al mundo a salvarnos. Como respuesta de amor al Señor, nos santificamos, como Cristo fue obediente hasta la muerte. Procuramos obedecer su palabra y por ello somos prosperados. Qué importante, hermanos. Y dice Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre, ¿cierto? Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. A pesar de que Pablo no está presente, se encuentra preso por predicar, le recuerda que no se santifican por agradar al hombre, sino a Dios, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Entonces, importante, hermanos, tener en cuenta eso, porque el apóstol Pablo, obviamente, él no era el típico policía, pues, que tenía que estar pendiente de los hermanos si estaban haciendo, no, sino que en la ausencia, él era donde él se daba cuenta de cómo la iglesia estaba creciendo y prosperando. Segundo, que debemos tomar en serio la santificación, como si pudiéramos perder la salvación. Y es que la santificación es un proceso, hermanos. El Señor nos ayuda cada día para que vamos quitando todo ese pecado que nos había agobiado en tiempos pasados, para ser como nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo. Y empezamos a quitar todas aquellas cosas, todas esas cargas pesadas que llevamos. Y Él empieza a transformar nuestra vida cada día. No estamos afirmando que se pierda, pues la Biblia no lo enseña así. De hecho, la enseñanza bíblica dice que los verdaderos hijos de Dios, las verdaderas ovejas, perseverarán hasta el fin, porque Dios los guarda. Nada ni nadie los puede arrebatar del amor de Dios en Cristo. Nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre ni de Cristo. Él es poderoso para guardarnos sin caída. Y mire lo que dice Juan 10, versículos 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esas eran las palabras del Señor Jesús, ¿cierto? Nosotros somos sus ovejas. Y Él dice que nadie ni nada
nos las arrebatará de la mano de nuestro Señor. Pero la palabra dice que debemos santificarnos con temor y temblor, es decir, con una actitud de reverencia, con muchísimo miedo a fallar y ofender a Dios, como si dependiera de nosotros cuidar nuestra salvación. Debemos ver la santificación como un tema de vida o muerte. Después de esto, seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, que está en Hebreos 12:14. Sin santidad, nadie verá a Dios. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Tenemos mucho que hacer, hermanos. Santidad, la contraseña para entrar al cielo y ver al Señor. Importante, hermanos, que tengamos en cuenta esto. Todo aquello que hacía parte de ese pasado difícil para nuestra vida, nosotros en las manos del Señor el Señor empieza a transformarnos, a quitar toda esa escoria que hay en nuestro corazón, y Él nos hace nuevas criaturas. Es ese el nuevo nacimiento al que se refería el Señor Jesús cuando habló con Nicodemo. Tercero, que contamos con toda la ayuda de Dios para santificarnos. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. En la medida que descansamos en Él y nos deleitamos en su palabra, el Señor producirá el fruto que nos apartará para su santo servicio. A Él sea toda la gloria en la iglesia. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Como cristiano, el aburrimiento se convierte en una cosa del pasado. Mira Efesios 2:10, que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire qué importante, hermanos. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. No es que nuestra salvación sea por obras, sino que es parte de nuestra fe. Muéstrame tu fe sin obras. No, nosotros en nuestra fe, el Señor nos hizo para que hiciéramos buenas obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las obras no nos dan la salvación, pero como cristianos fuimos creados para buenas obras. Y ahí es donde se abre ese panorama tan amplio en nuestra vida. Saber que nosotros podemos ayudar, podemos enseñar, podemos hacer esto o aquello. Nosotros no nos podemos quedar quietos porque el Señor manda que seamos siempre activos, dispuestos. Tu tarea cada día es de encontrar la voluntad de Dios en la vida cotidiana. La Biblia es tu libro de mano y está lleno de guías, pero tienes que empezar a leerla y a usarla, que eso es lo que nos manda el Señor. Es la única forma que nosotros podemos crecer. Un lugar difícil para empezar es, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5, 16, 18, que dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Si haces esto, encontrarás que siempre hay algo con que trabajar. Encuentras también que tu tarea es traer alegría y bendición a las personas a tu alrededor. Esta vida hace que valga la pena levantarse en las mañanas. Y eso es lo maravilloso, hermanos, que el Señor siempre quiere que nosotros estemos ocupados. Siempre vamos a tener algo que hacer, estudiando la palabra, escudriñándola, testificando de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, compartiendo muchas veces con nuestros compañeros de trabajo, que a veces no les gusta escuchar, pero nosotros siempre ponemos delante del Señor cualquier situación. Señor, mi compañero le está pasando esto, esto y esto, entonces para que tú, Señor, lo ayudes y le testificamos, ¿cierto? Y muchas veces por el testimonio de circunstancias en nuestras vidas,
esa persona posiblemente se acerque a los pies del Señor, y es lo que siempre tenemos que hacer, hermanos. Entonces, esta es una de las razones por las cuales vale la pena ser cristiano. Qué hermoso, hermanos. Siempre tenemos algo que hacer. Siempre vamos a estar ocupados. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos mantengamos ocupados en las cosas del Señor, buscando siempre de Él. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. No nos tenemos que preocupar porque el Señor tiene el control de todo en nuestra vida. Bueno, hermanos, entonces vamos a hacer el repaso de lo que hemos visto hasta el momento. La primera razón por la cual vale la pena ser cristiano: todos tus pecados son perdonados inmediatamente. Colosenses 1, 13, 14 nos dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, por su sangre, el perdón de pecados. La segunda razón: recibes ayuda para dejar de pecar conscientemente. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13. La tercera razón: el Espíritu Santo comienza a enseñarte y a librarte de ti mismo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. La cuarta razón: tienes una paz y un gozo que nada ni nadie te puede quitar. Estad siempre gozosos, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 5, entre el versículo 16 y 22. La quinta razón: Jesús es tu poderoso ayudador y amigo. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Sexta razón: tus necesidades terrenales y materiales son atendidas. Mateo 6:8 dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. La séptima razón: tu vida se vuelve estable. Salmo 37, versículos 23-24. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Y la que vimos hoy: siempre tienes algo que hacer. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Hermanos, le damos gracias al Señor por este estudio. Siempre tendremos algo que hacer, y el Señor nos invita siempre a que estemos conectados con su palabra, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás será añadidura. Hermanos, vamos a finalizar con una palabra de oración. Eterno Padre y Dios de la gloria, Señor, te damos gracias por tu enseñanza, Padre amado. Gracias por estas 11 razones por las cuales vale la pena ser cristiano. Gracias, Señor, por la de hoy, porque debemos de estar siempre ocupados, no en las cosas del mundo, sino en las cosas tuyas, Padre Celestial. Que tú seas bendiciéndonos y ayudándonos, Padre Celestial, que podamos entender lo importante, Señor, que estar siempre en tus manos, saber que depositamos nuestra confianza en ti, Padre Celestial, y que debemos siempre de estar activos en tu obra, Padre Celestial. Tú nos has dado unos dones y debemos de ponerlos siempre a tu servicio, Padre Celestial. Te damos la honra y la gloria y las gracias, Señor. Ahora, Padre amado, te pedimos tu bendición pues para todos nuestros hermanos
que seas bendiciéndolos y ayudándolos también en todas sus necesidades. Igualmente, Señor, permite que podamos tener ahora un buen descanso, una buena noche, para recuperar nuestras fuerzas para las actividades del día de mañana. Te damos las gracias y pedimos pues tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Con la ayuda del Señor, nuevamente el próximo domingo tendremos el culto virtual y posiblemente el próximo jueves, el próximo miércoles también tendremos la reunión de forma virtual. Hermanos, que el Señor les bendiga. Feliz noche.